El libro que yo recomiendo se titula Guardar la casa y cerrar la boca, de Clara Janés. Está editado por Siruela y es la historia, la reivindicación de una serie de mujeres que han escrito libros realmente interesantes y obras importantes, y sin embargo no han sido reconocidas, y la autora desde el principio del libro habla de una primera mujer, la primera escritora de toda la literatura, incluidos los hombres, que se llama Eneduana, nada menos que 2285 a.C., que escribió una serie de canciones y poemas, y ahora, hace muy pocos años, se ha descubierto. Sigue avanzando con las poetas de Mesopotamia, las de Grecia, las trovairices de la poesía provenzal, y continúa con las escritoras del resto de Europa, muchas de las cuales son españolas, y termina con escritoras afganas que en la actualidad utilizan un poema muy interesante, muy breve, que se llama Landai, y en el que expresan pues todo el dolor y toda la angustia de un régimen como el de los talibán de Afganistán, que las tiene totalmente silenciadas y perseguidas. Es un libro que vale tanto para hombres como para mujeres, quizá más para hombres que para mujeres, para enterarnos de ese mundo oculto que ha estado siempre pues en un segundo plano, si es que ha llegado a ese segundo plano. Pues yo recomendaría leer Cometas en el cielo, de Khaled Hossein, porque me gustó. Es un libro muy duro, pero muy bonito. Pero habla un poco la historia sobre la amistad y la traición, y luego de la historia sobre Afganistán. Y es un libro que recomiendo siempre a mis amistades para leer. Yo recomiendo leer Paradero desconocido, de Cressman Taylor, porque es un libro que a mí me impactó mucho y me parece muy bueno. Es muy cortito, se lee de una tirada, y bueno, trata sobre la amistad de un alemán y un alemán judío que están en Estados Unidos, y al volver justo antes de la Primera Guerra Mundial el alemán a su país, pues en la época de Hitler le comen el cerebro, y ahí la amistad pues se empieza a deteriorar, y es una obra epistolar, y las cartas, bueno, pues ahí hay una ruptura en un momento dado, y al final es fuerte, pero es muy bonita. Bueno, pues el día del libro, que se ha elegido como onomástica la UNESCO, porque coincide con la muerte de Shakespeare Cervantes, y a mí me parece importante subrayar como una de las selecciones es por un nombre de nuestras letras, Cervantes. Entonces me parece importante también nombrar a alguien de nuestras letras, y voy a aprovechar también para hablar de una novedad editorial. Voy a agrupar varias cosas a la vez. Rafael Sánchez Ferlosio, que lo teníamos como un poco olvidado, acaba de publicar su editor un libro de aforismos. Ellos le llaman pecios reunidos, o sea, los rescates de un naufragio, titulado Campo de Retamas. Sánchez Ferlosio, porque de esta manera nos recuerda esa maravilla de libros que ha escrito. O sea, podemos leerle estos maravillosos aforismos que le ha hecho, o recordar cualquiera de sus libros anteriores. Y a la vez, en uno de los aforismos que hace aquí Ferlosio, me apetece leer un poquitín, porque él hace un recuerdo a Ortega y Gasset, le llama un acierto de Ortega. No voy a leer el comienzo porque es un poco complicado,
pero en el fondo lo que quiere resaltar Sánchez Ferlosio es cómo Ortega y Gasset una vez le escribe en una correspondencia que tiene con Miguel de Unamuno, y refiriéndose a Cervantes dice de Cervantes: Cervantes simpatiza con todo. No es que Cervantes haya vivido mucho, sino que ha sufrido y no le guarda rencor a nadie. Entonces me parece un acierto de Ortega, estoy de acuerdo con Sánchez Ferlosio, nos vuelve a recordar la enorme humanidad de Cervantes y nos vuelve a recordar que, pues bueno, que Cervantes tiene una actualidad y es una lectura recomendable por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo recomendaría este libro, La gorra en el café, de Marito Benedetti, que tuve el honor y el placer de conocer, porque Marito no era adicto a la ciencia ficción, y sin embargo, este libro quizás sea una ciencia ficción al estilo de Marito Benedetti, ¿no? Habla de su barrio, uno de sus barrios, que fue el barrio Capurro, y evidentemente el argumento y el desarrollo de este libro tiene mucho que ver con su personalidad. Quiere decir que recomiendo este libro muy especialmente porque es de los pocos que yo he leído de él, pero me ha gustado realmente mucho. Francamente, para mí fue una sorpresa descubrir a Drácula, la versión literaria de Bram Stoker, y tengo que decir que llegué a él porque me sorprendía las versiones cinematográficas que se habían hecho. Quizás no tenían mucho que ver con lo que luego yo encontré. Lo primero que me sorprendió fue la forma en cómo está escrito, que es una forma epistolar. Entonces es como una carrera de relevos, ¿no? Vas adentrándote en la historia, entonces primero lees un diario de una persona que va a Transilvania, luego lees los diarios del capitán del barco donde llevan el ataúd donde está Drácula, las memorias de un médico, de una chica. Entonces todo eso construye una historia para mí apasionante y que francamente me sorprendió. Con el tiempo he visto versiones teatrales, que creo que además Bram Stoker lo primero que hizo fue concebir su Drácula para el teatro, y de las cinematográficas está claro que igual la que más se aproxima a lo que es la obra literaria es Nosferatu y la de Coppola, ¿no? Es el último que me he leído, La isla de las mil fuentes, de Sarah Lark. ¿Por qué? Pues porque es un libro de estos que entretenidos, que desde que empiezas hasta que acabas no pierdes el hilo, y también es una manera de conocer la vida de los esclavos en el siglo XVIII en Jamaica, que es un tema interesante, la verdad. Pues voy a recomendar uno de los últimos libros que he leído, que se titula La puerta pintada, y está escrito por Carlos Aurensanz. Carlos Aurensanz es un escritor tudelano que es veterinario de formación como yo, un colega de estudios en Zaragoza, y con la saga de los Manucasi se lanzó al mundo de la novela histórica, y ahora, un par de años después, ha presentado su última obra, La puerta pintada, que es una curiosa mezcla de novela histórica y policíaca. Transcurre en Tudela, en dos periodos. Empieza en la posguerra, en los años 40-45, donde las fuerzas vivas de la localidad y uno de los protagonistas de la obra, Marco, uno de los médicos de la localidad, que además hace de forense con los cadáveres que van apareciendo, asisten a la aparición de una serie de cadáveres en Puente Real, que es como Carlos ha bautizado esa Tudela imaginaria de los años 40, y de repente, cuando ya se van acumulando los cadáveres en el libro, la novela se corta y nos situamos en Tudela en los meses anteriores al 18 de julio de 1936, del alzamiento militar con el que comenzó la última guerra civil,
y asistimos a unos sucesos que a mí me han resultado muy duros, probablemente porque se nota que creo que Carlos ha documentado muy bien los hechos de cómo Tudela vivió el alzamiento nacional, los días previos y la represión posterior al alzamiento nacional. Y con esos elementos, Carlos creo que prepara un cocido, un guisado entretenido, sabroso y fácil de digerir. Pues la verdad es que es muy difícil elegir solo un libro cuando te gusta tanto la lectura. Yo, teniendo en cuenta que la recomendación es para la biblioteca y que las bibliotecas se dedican a préstamo de libros y de películas, pues voy a elegir el libro de un escritor que también es director de cine. Y luego el segundo criterio que voy a tener en cuenta es que hay veces que con libros en los que sientes esa magia, y cuando acabas de leer el libro sabes que el protagonista o la protagonista de ese libro te va a acompañar el resto de tu vida, sabes que te ha llegado al corazón y que ya no lo vas a poder olvidar nunca, su nombre. El libro que quiero recomendar es El informe de Brodek, de Philippe Claudel. Bueno, el libro que voy a recomendar lo tenemos en la biblioteca, pero en estos momentos no podemos presentarlo aquí físicamente, digamos, porque está prestado. Se trata de Canciones de amor a quemarropa, de Nicholas Butler, de la editorial Libros del Asteroide. Para haceros un pequeño resumen y no destriparlo mucho, diríamos que está ambientado en un pequeño pueblo rural de la América profunda del norte, del estado de Wisconsin, y sus protagonistas son 4 amigos y la mujer de uno de ellos, que por distintas vicisitudes de la vida pues han llevado caminos distintos, ¿no? Está desde el personaje que se queda a vivir en el pueblo, siguiendo la herencia familiar de la granja, hasta la gran estrella del rock, por ejemplo. Entonces, me parece muy original porque cada capítulo es uno de estos 5 personajes quienes muestran su punto de vista sobre la historia, ¿no? Entonces eso hace que el lector pues tenga al final del libro pues la capacidad suficiente de poder ver distintas versiones. El hecho puntual es la boda de uno de ellos, que nos vuelve a reunir, y a través un poco de esa nueva toma de contacto pues surgen vicisitudes y surgen pues los temas un poco sobre los que gira el libro. Estos temas son, digamos, tan universales como literatura y muy americanos, pero yo diría que están muy bien reflejados en el libro y en ningún momento se hace pesado o se hace un libro, digamos, empalagoso. Los temas, pues son el tema de la amistad, el tema del amor, el tema de cómo el paso del tiempo puede hacer resquebrajar esas amistades, cómo se puede dar una segunda oportunidad si realmente quieres a alguien. Estaría el tema también muy americano del paisaje, el inmenso paisaje nevado, la música country rock también está presente. Y el lenguaje puede ir desde un lenguaje poético hasta un lenguaje un poco más crudo y directo, pero muy sencillo. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustan los libros que son sencillos, pero que están a la vez muy bien escritos.